La historia de Israel comienza en tiempos antiguos, con la región de Canaán, ubicada entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Este territorio era habitado por diversos pueblos, incluidos los cananeos, antes de que los antiguos hebreos llegaran a establecerse allí. La Biblia narra que Abraham, considerado el patriarca del pueblo hebreo, fue guiado por Dios hacia esta tierra prometida. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, quien a su vez fue padre de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, que se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Una de las historias más conocidas es la de José, quien fue vendido por sus hermanos y llevado a Egipto, donde más tarde se convirtió en un líder importante. Durante una gran hambruna, toda la familia de Jacob emigró a Egipto. En Egipto, los hebreos vivieron durante siglos, pero con el tiempo fueron esclavizados por los faraones. Según la tradición bíblica, Moisés fue elegido por Dios para liberar a su pueblo. Después de muchas plagas y milagros, Moisés condujo a los israelitas fuera de Egipto en el evento conocido como el Éxodo. Esta historia marcó profundamente la identidad del pueblo de Israel. El Éxodo llevó a los hebreos por el desierto durante 40 años. Durante ese tiempo, Moisés recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí, lo que se considera el inicio formal de la religión judía. Al final del viaje, Josué, el sucesor de Moisés, lideró al pueblo en la conquista de Canaán, estableciendo así la presencia israelita en esa región. Los israelitas se organizaron inicialmente en tribus independientes gobernadas por jueces. Fue un periodo de constantes conflictos con pueblos vecinos como los filisteos. Uno de los jueces más famosos fue Sansón. Más tarde, los israelitas pidieron tener un rey como otras naciones, lo que llevó al establecimiento de la monarquía, con Saúl como el primer rey. David sucedió a Saúl y se convirtió en uno de los reyes más famosos de Israel. Conquistó Jerusalén y la estableció como capital del reino. Su hijo Salomón construyó el primer templo, un lugar sagrado para el culto a Yahvé. El reino de Israel alcanzó gran esplendor durante este periodo, con estabilidad política, comercio y arte. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos: el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. Esta división debilitó al pueblo hebreo, haciéndolos vulnerables a potencias extranjeras. En el año 722 a.C., el reino del norte fue conquistado por Asiria, y más tarde, en 586 a.C., el reino de Judá fue conquistado por Babilonia. Durante la conquista babilónica, el templo de Jerusalén fue destruido, y muchos judíos fueron llevados al exilio en Babilonia. Este exilio marcó una etapa importante en la evolución religiosa del pueblo judío. Durante este tiempo, los judíos comenzaron a organizar su fe sin necesidad de un templo, con énfasis en las escrituras y la ley. En el 539 a.C., Ciro el Grande de Persia conquistó Babilonia y permitió a los judíos regresar a Jerusalén. Se reconstruyó el templo, conocido como el Segundo Templo, y comenzó una nueva etapa bajo dominio persa. Este período trajo estabilidad, aunque los judíos seguían sin soberanía plena. Vivían como provincia del vasto imperio persa. Con el tiempo, Alejandro Magno conquistó la región y dio paso al dominio helenístico. Algunos judíos adoptaron costumbres griegas, lo que causó tensiones internas. Más tarde, bajo el dominio seleucida, se intentó imponer la cultura griega por la fuerza. Esto provocó la rebelión de los macabeos, quienes lograron recuperar el control y purificar el templo. Después de la muerte de Alejandro Magno, su imperio se dividió entre sus generales. La región de Judea pasó a manos de los seleucidas. Al principio, los judíos pudieron practicar su fe, pero con el tiempo, los reyes seleucidas comenzaron a imponer la cultura griega con más fuerza, lo que causó tensiones profundas con la población judía. El rey Antíoco IV Epífanes fue especialmente duro con los judíos. Prohibió la práctica de su religión, destruyó textos sagrados y profanó el templo de Jerusalén, dedicándolo a los dioses griegos. Esta opresión religiosa causó gran indignación entre los judíos, especialmente entre los más fieles a su fe ancestral. En medio de esta crisis, surgió una familia sacerdotal conocida como los Macabeos.
Matatías, el patriarca, se negó a obedecer las órdenes del rey y mató a un oficial seleucida. Junto con sus hijos, inició una revuelta que fue creciendo con el apoyo del pueblo. Así comenzó la famosa rebelión macabea contra el dominio griego. Tras la muerte de Matatías, su hijo Judas Macabeo tomó el liderazgo de la rebelión. A pesar de tener menos recursos que los seleucidas, los judíos usaron estrategias de guerrilla y un profundo conocimiento del terreno para resistir. La lucha fue difícil, pero el fervor religioso y nacionalista les dio gran fuerza. En el año 164 a.C., los macabeos lograron una gran victoria. Recuperaron Jerusalén y purificaron el templo. Esta purificación se celebra hasta hoy con la festividad judía de Hanukkah. Encendieron una menorá con aceite que milagrosamente duró 8 días, un símbolo de esperanza y fe frente a la opresión. Aunque los macabeos lograron recuperar el control del templo, la lucha continuó. El conflicto no solo era externo, también había divisiones internas entre judíos que querían mantener su fe pura y otros que se habían helenizado. La guerra duró varios años, con enfrentamientos constantes por el control total de Judea. Finalmente, los macabeos consolidaron su victoria y fundaron la dinastía Asmonea, una línea de reyes judíos que gobernó con cierta autonomía durante casi un siglo. Sin embargo, su gobierno mezclaba el poder político con el religioso, algo que causó tensiones entre grupos judíos que no estaban de acuerdo con esta unión. Durante el periodo asmoneo, hubo conflictos internos entre distintas facciones judías: fariseos, saduceos y esenios. Cada grupo tenía su interpretación de la ley y de cómo debía vivirse la fe. Estas divisiones religiosas y políticas debilitaron a la sociedad judía, justo cuando nuevas amenazas externas se acercaban. Mientras tanto, Roma comenzaba a expandir su poder por el Mediterráneo. Cuando 2 hermanos asmoneos pelearon por el trono, ambos pidieron ayuda a los romanos. Esta decisión sería fatal, ya que Roma aprovechó el conflicto para intervenir militarmente y establecer su dominio en la región de Judea. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo tomó Jerusalén y la convirtió en parte del Imperio Romano. Aunque los judíos conservaron cierta autonomía religiosa, ahora estaban bajo control romano. Comenzaba una nueva etapa de dominación extranjera, con tensiones constantes entre el poder imperial y las aspiraciones judías. Bajo dominio romano, Judea fue gobernada primero por reyes locales aliados a Roma, como Herodes el Grande. Él era conocido por su crueldad, pero también por grandes proyectos de construcción. Su obra más famosa fue la ampliación del segundo templo en Jerusalén, que se convirtió en un centro majestuoso para el pueblo judío. Herodes, sin embargo, no era respetado por muchos judíos. Era visto como un títere de Roma, y su reinado estuvo marcado por la represión. A su muerte, el territorio fue dividido entre sus hijos, pero Roma pronto impuso procuradores romanos para controlar Judea directamente. Esto aumentó la tensión con la población local. Uno de esos procuradores fue Poncio Pilato, quien gobernó con mano dura. Su trato hacia el pueblo judío fue visto como ofensivo y provocador. Durante este periodo de opresión, muchos judíos esperaban la llegada de un Mesías, una figura salvadora que los liberara del dominio extranjero y restaurara la gloria de Israel. Fue en este contexto que surgió Jesús de Nazaret, un predicador judío que habló de amor, justicia y el reino de Dios. Atrajo a muchos seguidores, especialmente entre los pobres y marginados. Sus enseñanzas desafiaban tanto al poder romano como a las autoridades religiosas judías, que lo veían como una amenaza. Jesús predicaba en Galilea y Judea, y realizaba milagros según los relatos. Su fama creció rápidamente, pero también creció la preocupación entre los líderes religiosos y políticos. Su entrada a Jerusalén fue vista como un acto provocador. En pocos días, fue arrestado, juzgado y condenado a morir crucificado por orden de Poncio Pilato. La crucifixión de Jesús ocurrió alrededor del año 30, fue ejecutado como un criminal, pero sus seguidores creyeron que había resucitado. Este evento dio origen a una nueva fe, el cristianismo.
Al principio, era un movimiento dentro del judaísmo, pero con el tiempo creció y se expandió por todo el Imperio Romano. Mientras el cristianismo crecía, los judíos seguían bajo dominio romano. Las tensiones aumentaban constantemente. Muchos judíos esperaban una rebelión que los liberara, y algunos grupos, como los celotes, promovían la lucha armada. Esta situación llevó a una gran revuelta contra Roma en el año 66 después de Cristo. La primera guerra judeo-romana fue brutal. Los romanos, liderados por el general Tito, aplastaron la rebelión con fuerza extrema. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue sitiada y destruida. El segundo templo, centro de la vida religiosa judía, fue arrasado. Este fue un golpe devastador para el pueblo judío. La destrucción del templo cambió profundamente la religión judía. Sin un templo, los judíos comenzaron a reunirse en sinagogas y enfocarse en la Torá. Los rabinos se convirtieron en los nuevos líderes religiosos. La identidad judía comenzó a reorganizarse lejos del sacrificio en el templo, y más en la enseñanza y la ley. Aunque la revuelta fue aplastada, el deseo de libertad no murió. Años después, en el 132 después de Cristo, estalló una nueva rebelión liderada por Simón Bar Kokhba. Muchos lo consideraron el Mesías. Al principio tuvo éxito, pero Roma respondió con dureza. En el 135 la rebelión fue derrotada, y miles de judíos murieron o fueron exiliados. Después de la derrota de Bar Kokhba, los romanos expulsaron a muchos judíos de Judea. La región fue rebautizada como Palestina por el emperador Adriano, en un intento de borrar la identidad judía. Jerusalén fue transformada en una ciudad romana llamada Aelia Capitolina, y se prohibió a los judíos entrar en ella. Comenzaba así la diáspora judía, un largo periodo en el que los judíos vivieron dispersos por todo el mundo. Muchos se establecieron en lugares como Babilonia, Egipto, España, el norte de África y más tarde en Europa Oriental. A pesar de la distancia, conservaron su fe, su lengua sagrada y su esperanza de volver algún día a Sión. Durante la Edad Media, los judíos vivieron bajo diferentes imperios y gobiernos. Algunos lugares ofrecieron tolerancia, pero muchos otros fueron escenario de persecuciones. En Europa, los judíos fueron obligados a vivir en guetos, sufrieron discriminación, expulsiones y violencia, como durante las Cruzadas o en la Inquisición española. A pesar de estar dispersos, los judíos nunca abandonaron la esperanza de regresar a Jerusalén. Cada año, durante la Pascua y otras festividades, repetían la frase: «El próximo año en Jerusalén». Esta esperanza se convirtió en parte esencial de su identidad espiritual y cultural, como un sueño eterno de retorno. Durante siglos, los judíos se adaptaron a muchas culturas, aprendieron nuevos idiomas y participaron en la vida económica de los países donde vivían. Aún así, fueron vistos como diferentes, lo que generó sospechas y prejuicios. Este antisemitismo se extendió en muchas partes del mundo, especialmente en Europa. En los siglos XVIII y XIX, con la Ilustración y la modernidad, algunos judíos se integraron más en la sociedad europea. Aparecieron movimientos que querían adaptar el judaísmo al mundo moderno, como el judaísmo reformista. Pero también crecieron movimientos racistas que veían a los judíos como una amenaza. A fines del siglo XIX, surgió el sionismo, un movimiento político que proponía que los judíos necesitaban un Estado propio. El periodista Theodor Herzl fue uno de sus principales fundadores. Su idea era que, después de siglos de persecución, la única solución era volver a la tierra de sus antepasados, Palestina. El sionismo fue muy debatido entre los propios judíos. Algunos lo apoyaban con fuerza, mientras que otros preferían luchar por la igualdad en sus países de residencia. Sin embargo, muchos comenzaron a emigrar a Palestina, que en ese momento era parte del Imperio Otomano, con la esperanza de reconstruir una patria. A principios del siglo XX, pequeños grupos de judíos comenzaron a comprar tierras en Palestina. Fundaron granjas y comunidades llamadas kibbutz. Aunque eran pocos, su número fue creciendo poco a poco. Al mismo tiempo, la población árabe local
comenzó a preocuparse por la llegada masiva de judíos. Durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano colapsó y Palestina pasó a manos del Reino Unido bajo el mandato británico. En 1917, el gobierno británico emitió la Declaración Balfour, apoyando la idea de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, lo que generó esperanza entre los sionistas. Sin embargo, los británicos también prometieron independencia a los árabes si los ayudaban contra los otomanos. Esta doble promesa provocó tensiones entre judíos y árabes. Ambos pueblos reclamaban el derecho a vivir en esa tierra. Los enfrentamientos empezaron a aumentar mientras más judíos inmigraban a la región. Durante las décadas de 1920 y 1930, llegaron olas de inmigración judía a Palestina. Muchos huían del antisemitismo en Europa. Se fundaron más ciudades, escuelas y comunidades judías. Pero también crecieron los conflictos violentos entre árabes y judíos, así como la presión sobre los británicos, que trataban de controlar la situación. A medida que crecía la tensión, los británicos comenzaron a limitar la inmigración judía a Palestina. Esto fue especialmente grave cuando, en los años 30, el nazismo comenzó a perseguir a los judíos en Alemania. Muchos judíos buscaron refugio, pero no podían entrar fácilmente en Palestina por las restricciones británicas. Durante la Segunda Guerra Mundial, el pueblo judío vivió una tragedia inmensa, el Holocausto. 6 millones de judíos fueron asesinados por los nazis en campos de concentración. Esta catástrofe dejó una marca profunda en la historia del pueblo judío y en la conciencia mundial. Fue una de las mayores tragedias humanas. Tras el Holocausto, muchos sobrevivientes no tenían a dónde ir. Querían reconstruir sus vidas y muchos soñaban con emigrar a Palestina. La presión internacional creció para permitirles entrar. Al mismo tiempo, la comunidad judía en Palestina se organizó mejor y fortaleció sus instituciones, preparándose para formar un Estado. Los británicos ya no podían controlar la situación. Los ataques de grupos judíos armados, como el Irgun y la Haganá, aumentaban. También ocurrían ataques árabes. Palestina se volvió ingobernable para el Reino Unido, que decidió entregar el problema a las Naciones Unidas, pidiendo una solución internacional. En 1947, la ONU propuso un plan para dividir Palestina en 2 estados, uno judío y otro árabe. Jerusalén sería una ciudad internacional. Los líderes judíos aceptaron el plan con reservas, pero los líderes árabes lo rechazaron. Poco después, comenzaron enfrentamientos armados entre las dos comunidades. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurion proclamó el nacimiento del Estado de Israel. Al día siguiente, 5 países árabes, Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak, invadieron el nuevo país, dando inicio a la Primera Guerra Árabe-Israelí. Fue el comienzo de un conflicto largo y complejo que sigue hasta hoy. Israel logró resistir la invasión y ganó territorios más allá de los asignados por la ONU. Cientos de miles de árabes palestinos huyeron o fueron expulsados, iniciando el problema de los refugiados palestinos. Al mismo tiempo, muchos judíos en países árabes también fueron expulsados o huyeron hacia Israel. Después de su independencia, Israel recibió una gran cantidad de inmigrantes judíos de Europa, Asia y África. Muchos eran sobrevivientes del Holocausto o expulsados de países árabes. El joven Estado enfrentó enormes retos: pobreza, guerras, integración cultural y la construcción de una nueva identidad nacional. En 1967 estalló la Guerra de los 6 días. Israel, temiendo un ataque, lanzó una ofensiva contra Egipto, Siria y Jordania. En solo 6 días, conquistó Jerusalén Este, Cisjordania, Gaza, los Altos del Golán y el Sinaí. Fue una gran victoria, pero también marcó el inicio de una ocupación prolongada. La victoria de 1967 cambió el mapa, pero también profundizó el conflicto. Los palestinos que habían perdido sus tierras comenzaron a organizarse políticamente. En 1964 se había fundado la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, liderada por Yasser Arafat.
que exigía la creación de un Estado palestino. En 1973, Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa contra Israel en la festividad de Yom Kippur. Al principio, Israel fue sorprendido, pero luego se recuperó y contraatacó. Aunque terminó ganando militarmente, el país quedó conmocionado por la experiencia. La guerra llevó a una reflexión profunda sobre su seguridad. En 1979, Egipto e Israel firmaron un histórico acuerdo de paz. Fue la primera vez que un país árabe reconocía oficialmente a Israel. A cambio, Israel devolvió el Sinaí a Egipto. Este acuerdo fue impulsado por el presidente egipcio Anwar Sadat y el primer ministro israelí Menachem Begin, con mediación de Estados Unidos. Mientras tanto, la situación con los palestinos se volvía más tensa. En 1987 estalló la primera intifada, una revuelta popular en Cisjordania y Gaza contra la ocupación israelí. Fue un movimiento liderado por jóvenes palestinos sin armas pesadas que despertó la atención del mundo sobre su causa. En 1993, Israel y la OLP firmaron los Acuerdos de Oslo. Por primera vez, ambos se reconocían mutuamente. El líder palestino Arafat y el primer ministro israelí Rabin estrecharon manos ante el mundo. Fue un momento de esperanza. Sin embargo, la paz fue frágil y el proceso enfrentó muchos obstáculos y violencia. En el año 2000 estalló la segunda intifada, más violenta que la primera. Hubo atentados suicidas, represión militar y mucho sufrimiento de ambos lados. Israel construyó un muro de separación en Cisjordania, lo que generó aún más divisiones. La esperanza de una solución pacífica comenzó a desvanecerse. En los últimos años, Israel se ha convertido en una potencia tecnológica y económica. Ha firmado acuerdos de paz con varios países árabes, como Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Sin embargo, el conflicto con los palestinos sigue sin resolverse, con enfrentamientos frecuentes en Gaza y tensiones en Jerusalén. La historia de Israel es una historia de fe, resistencia y conflicto. Un pueblo que regresó a su antigua tierra después de siglos de exilio, pero también una región marcada por disputas profundas. Hoy, Israel sigue siendo un país central en el escenario mundial, con un futuro lleno de retos, pero también de esperanza.